Bueno, ahí estamos escuchando de fondo uno de los temas nuevos, ¿no? Que se supone que este año va a tener que estar saliendo de las manos de Filippi. Vos seguramente habrás escuchado, los conocerás, Daniel. Me pareció interesante escucharlo porque además de que está diciendo algunas cosas interesantes, ¿no? Convocando a movilizar, ¿no? Y a plantearse precisamente. Viste que charlamos siempre que está bueno también tener algo de música, ¿no? De rock, además del tango de Robelli, ¿no? Y por ahí los ritmos más latinos, sí, más folclóricos de Filippi la conozco. El tema en particular creo que no. Es nuevito, hace un par de meses que salió. Pero bueno, ellos como que siempre están pendientes de eso, de las últimas cuestiones políticas, y para mí lo que está piola también de los chicos es que el rock que hay, el rock que queda, y después otros ritmos modernos que hay ahora, ¿no? Cuestiones, ¿no? Qué sé yo, trap y demás, no hablan de cuestiones políticas. ¿Por qué? Qué sé yo, se supone que algo que también hace a la rebeldía es poder decir cosas, ¿no? Criticar. Ahí está un poco también de esto que estabas diciendo vos, ¿no? De pensar la cuestión subjetiva, ¿no? De los sujetos. ¿Y qué pasa? Que la juventud no se queja. En otra época el rock era precisamente una gran vía para plantear críticas, ¿no? Oposición, hacer manifestarse precisamente, llamar a la rebelión. El folclore en los 60 y el rock en los 80. Exactamente. Bueno, así que bueno, ahí va este temita. Y el tango en los 30, 40. Sí, bueno, claramente, ¿no? Digamos, hoy, porque ya el tango, ¿no? Está aceptado, ¿no? Es la gran música ciudadana, pero en su momento era una cosa mal vista, ¿no? Y era una cuestión, es más, hay tangos que no son los tangos más simpáticos, que son esos tangos que por ahí cantaban socialistas, anarquistas, ¿no? A principios del siglo, que criticaban también, digamos. Yo creo que algo que también va pasando con el tiempo después con eso es eso, ¿no? La asimilación, de ser ahí, de por ahí un hecho cultural crítico, después se va asimilando y va perdiendo, digamos, eso que lo hacía corrosivo, hasta terminar siendo eso, ¿no? Música de consultorio que le va pasando a muchos y a muchas, lamentablemente. Pero bueno, por suerte los chicos de la mano de Filippi en esto hay que reconocerle que siempre, digamos, tienen una línea coherente, ¿no? De acción. Siempre están criticando y denunciando, así que bueno, llamamos, ¿no? A que hay que seguir en esa. Este tema se llama Mi ley se cae. Sé que tiene que salir en estos días, ¿no? El disco nuevo, así que bueno, habrá que estar pendientes de eso. Bueno, ahí estábamos escuchando justo lo que decía, ¿no? Me quedé pensando y escuchando lo que decían los compañeros sobre lo que está pasando, los resultados, ¿no? Del bloqueo en Cuba y lo impresionante que sería, ¿no? Ver los cambios que podrían suceder con una reducción de alguna de esas medidas. Y ahí es cuando uno se da cuenta, ¿no? De que cuando hay ciertos sectores, ¿no? Que hablan de que son los paladines de la libertad, ¿no? De los intereses del pueblo y demás, pero cuando ven algo que no se parece a lo de ellos, se dedican a sofocarlo y apretarlo. Bueno, en ese sentido quería destacar nomás el hecho de que ayer se terminó de resolver, ¿no? Las elecciones que tuvieron lugar en Sri Lanka, y por primera vez en la historia Sri Lanka, recordemos, entre 2020 y 2022 había tenido una crisis social grandísima, en parte por todo lo que fue el lío de la pandemia, pero en parte también porque se habían aplicado unos programas de ortodoxia hiper neoliberales, bastante parecido en parte, aunque entre comillas un poco más ordenado, y bajado por el FMI para la población de allá. Bueno, como resultado de parte de todo eso, ayer triunfó, a ver si me sale, Anura Kumara Dissanayaka. Es el nuevo presidente de Sri Lanka, anteriormente Ceilán, cuando era la ocupación británica, ¿no? Cuando era una colonia de todo eso, al frente precisamente, ¿no? Como el candidato del Frente de Liberación del Pueblo. Es la primera vez que tienen, y yo creo que en general para gran parte de países del sudeste asiático, un presidente que se define a sí mismo como marxista-leninista, y hoy mismo estuvo haciendo ya sus primeros anuncios, porque ya hoy estuvo haciendo, digamos, la asunción del cargo, ya estuvo anunciando la reducción de todos
los impuestos al mínimo, habló de un plan de viviendas, habló de un plan de trabajo, de programa de trabajo, y habló de que todo lo que tiene que ver con devolución de deuda al FMI va a tener que esperar por un tiempo. Y obviamente hay una colaboración ya manifiesta y expuesta que va a haber con la República de China. Bueno, claramente son vientos opuestos a lo que venimos viviendo aquí. Y un poco la idea también cuando estaba pensando, ¿no?, de esto de mencionar a la canción de Las Manos de Filippi y algunas cosas que estaba diciendo ahí, era esta cosa de, bueno, tenemos acá estos sujetos, ¿no? Ya tenemos unos 9 meses de gestión liberal libertaria, como le gusta decir al presidente Javier Milei, en los que desde lo que se iba anunciando, se prometía en campaña y lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, bueno, en general se parece bastante poco. Recordemos algunas cosas que se habían dicho en campaña y lo que se dijo en los primeros instantes de la asunción. Se había hablado de una reducción de impuestos, se había hablado de que no iba a haber, reducción o incluso eliminación de algunos impuestos, se habló de que iba a haber una reducción de personal del Estado, ¿no? Porque se suponía que se iba a buscar simplificar para promocionar el trabajo y la producción, ¿no?, económica acá en la Argentina. También se había hablado de que eso iba a ir en el beneficio de que el mercado ocupe lugares, porque ellos decían que la presencia del Estado con regulaciones, oficinas, secretarías, ministerios y, digamos, el entramado burocrático del Estado, eso, digamos, desnaturalizaba, esa era la palabra que le gusta usar a Milei, desnaturalizaba el funcionamiento del libre mercado, y que cosas como, por ejemplo, la obra pública, lo mismo que hemos estado diciendo sobre los servicios en general, tanto lo que es tarifa como la calidad del mismo, y otras cuestiones, iba a ser ocupado por el libre mercado, esto es por las empresas, ¿no?, los grandes conglomerados económicos, y que estos, obviamente, con cierta mayor libertad que no tenían, ¿no?, nos iban a ir dando una mejor calidad de vida y eventualmente nos íbamos a ir recuperando, de hablar estas otras promesas que había, como que, por ejemplo, iba a haber inevitablemente un aumento del trabajo, que se iba a redundar también en aumento del valor de los salarios. Yo recuerdo clarito cuando se habló de que incluso los salarios iban a ser en dólares, ¿no?, y todo eso iba a ir subiendo. Bueno, la teoría del derrame. Exacto, de la que él se dice, exacto, ¿no? Tan vieja como el neoliberalismo. Sí, y que incluso los propios ortodoxos de las economías de mercado precisamente son las que más denostan, ¿no? No es precisamente eso lo que ellos proponen. Digamos, Friedman y otros hablaban de, sí, está todo bien con el libre mercado, pero tiene que haber reglas de juego claras, ¿no? Había un rol que tenían que tener los estados, ¿no?, de más o menos claro, que bueno, acá en este caso sigue siendo visto en un sentido casi idílico del asunto. Bueno, no estamos viendo eso. Estamos viendo otra película. ¿Te acordás que la semana pasada estábamos hablando de lo que fue toda la opereta política con la cual no se pudo bloquear el veto presidencial sobre lo que era el aumento ínfimo que se le había hecho para los jubilados, ¿no?, que más o menos representaba de bolsillo 17, 18 mil pesos para un sector de la población enorme que hoy está cobrando menos de 300 mil pesos. Recordemos que los valores de indigencia están por debajo de los 400 mil pesos, o sea que a toda una población, que a todo esto además agreguémosle ¿no?, situaciones que tienen que ver con cuestiones de salud, gastos, ¿no?, de tratamientos y otras cosas, ¿no?, la población, la tercera edad que se le suele decir, que era básicamente una cuestión ínfima, si hubiese funcionado, ¿no?, el aumento, que obviamente el presidente vetó y que después hubo toda esta jugada en diputados para que, esto no avanzase, se bloquease, previo acuerdo con ciertos diputados. Ya hemos hablado sobre esto, ¿no?, el lunes pasado, ¿no?, particularmente el sector del radicalismo, gente que casualmente, ¿no?, ciertos diputados provinciales que se ausentaron, ¿no?, en el momento de la votación o directamente ni asistieron. Bueno,
¿Qué pasó con todo esto? Además, habíamos tenido... Antes de terminar con el ajuste a los jubilados, sí. De todo el ajuste para llegar al déficit cero, el 32% del ajuste corresponde a la rebaja de las jubilaciones. O sea, el 32% del ajuste lo financian los jubilados. Exacto. Es decir, que la casta de Milei eran los jubilados, no los políticos amigos de él. Y a eso agreguémosle que precisamente, además, el sector de jubilados, o cuanto menos de tercera edad, había sido gran parte de quienes lo votaron, ¿no? A Milei, como también votantes del PRO, particularmente Patricia Bullrich, que habían sido, digamos, su fuerte. Así que, digamos, es muy loco eso, ¿no? Los principales afectados fueron parte de su principal apoyo. Muy bien. Y eso después se había seguido con el domingo, cuando fue esta cadena nacional que hemos charlado el lunes pasado, donde se intentó presentar que, bueno, por un lado, se justificaba el veto, el propio Javier Milei se autojustificaba, y a la vez planteaba esta cuestión del cambio en la naturaleza de cómo se iba a estar planeando el futuro presupuesto para el año que viene, que por ahora, tal cual se lo planteó, viene siendo como bastante difícil de que se pueda llegar a aprobar. Pero si hay algo que dejó claro Milei, son dos cosas con todo esto, y acá hay que ver también cuánto tiene que ver este muchacho, ¿no? Santiago Caputo, ¿no? El monje negro que está ahí operando por atrás, que es, por un lado, que ya le encontraron la vuelta para mí a la casta política que ellos denostaban, ya encontraron la vuelta de que y en esto sí hay que reconocerle, ¿no? Que cuando ellos critican y hablan de que son básicamente un rejunte de parásitos reventados que están ahí y que están dispuestos a agarrar cualquier cosa, ellos lo que están haciendo precisamente es eso, ¿no? Les rifan cargos, les rifan prebendas para sus provincias, les sacan presupuestos, y así obtienen precisamente las cuestiones que vienen necesitando sacar. Así salió la ley bases, así terminó saliendo este apoyo a este veto. Bueno, y ya saben que esta, digamos, va a ser la forma de ir construyendo. Se hizo un asado que se vanaglorió Javier Milei, ¿no? Ahí en Casa Rosada se invitó a los 87 miserables diputados que estuvieron ahí apoyando el veto, y según ellos hicieron unas cuentas en las cuales cada uno de esos digamos, de la partida de carne, ¿no? De un asadazo que me imagino habrá sido de primera, estamos hablando de la quinta presidencial de Olivos, decían que cada uno más o menos costó 20.000 pesos. A mí se me hace medio raro ese número, yo creería que debería haber salido un poquito más. Y a todo esto como si eso fuese que se pagaba del bolsillo de Milei, pero sabemos que todo esto sale del bolsillo de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros y nosotras. Así que bueno, le pagamos el asado a estos 87 miserables, pero esto se tradujo en un par de otras cuestiones después, ¿no? Por un lado, está habiendo una cierta crisis dentro del radicalismo porque, bueno, para algunos evidentemente fue medio intragable esto que sucedió, porque, bueno, claro, las elecciones se vienen el año que viene y hay que ver con qué cara después se va a salir a hacer campaña, tratando, digamos, de presentar estos grandes logros, ¿no? De hambriar, en este caso, a jubilados y jubiladas, ¿no? Pero aparte no entremos en el tema de otros aspectos, ¿no? Salud, la cuestión universitaria, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Y también hay otro tema que tiene que ver con esto mismo del lado del PRO, porque parece ser que no quedó muy en claro quién se benefició con esto, más allá que el PRO obviamente votó en bloque en general apoyando esta situación, pero digamos no queda claro quién fue el principal beneficiado, si Mauricio Macri o Patricia Bullrich, ¿no? Aquí sería una cuestión de egos, ¿no? A ver a quién le sirvió esto de aquí en más. Decía Vladimir Ilich por ahí en su momento, ¿no? Lenin, decidir una vez cada cierta cantidad de años qué miembros de la clase dominante han de oprimir
y aprietar al pueblo. Esa es la naturaleza del parlamento burgués, ¿no? Bueno, creo que si hay algo que hay que reconocerle a Milei en esto es que precisamente cuando ellos denostan, ¿no?, y denuncian esta cuestión casi parasitaria y miserable, ¿no?, la casta política, que así como la critican, por otro lado la están sabiendo utilizar bastante bien. Ahí el amigo Santiago Caputo evidentemente sabe estar haciendo sus negociados y sus concesiones para todas estas personas. Bueno, hasta ahí muy bien. Ahora, no hay novedad en esta situación. La semana que viene capaz que podemos charlar un poco sobre lo que está pasando en este sentido con todo esto que viene pasando, de estas últimas votaciones y eventos, dentro de lo que es el PJ, ¿no?, y lo que es Unión por la Patria y demás. Pero bueno, hoy no vamos a entrar en eso porque también, ¿no?, hay un universo que se está constituyendo, porque tristemente todo esto en general digamos, se está configurando en función de lo que van a ser las elecciones del año próximo, en las cuales La Libertad Avanza, aparentemente, ahora que ya tiene sello a nivel nacional, eso es un logro de Karina Milei, está teniendo la perspectiva de que van a tener un buen desempeño. Bueno, mañana martes va a tener lugar la Asamblea de las Naciones Unidas, donde normalmente hablan los primeros mandatarios de casi todos los países que tienen presencia ahí, ¿no? ¿Qué pasó la semana pasada? Tengamos presente, ¿te acordás que habíamos estado charlando un poco? Porque, bueno, lamentablemente la situación en Gaza y Cisjordania, ¿no?, con la ofensiva del ejército israelí y este genocidio que se le está practicando a la población de allá, había llevado adelante a que se haga una votación digamos, en la que se invocaba al Estado israelí y al ejército israelí a frenar su ofensiva para sentarse a hacer alguna negociación. Ganó esa posición, pero dentro del lado minoritario de quienes se opusieron estuvo la Argentina. Históricamente la Argentina tenía, y ya lo hemos mencionado en programas previos, una posición en la que no se mete en los problemas internos de otros países y en general siempre tiene una posición de abstención o directamente no participar, ¿no?, del conflicto, sino que, pero bueno, por primera vez Argentina votó junto a otros 10, 12 países, todos lamebotas de Estados Unidos y obviamente Israel, votó en contra, y eso obviamente tiene efecto. Particularmente tiene efecto en que la posición argentina después por el reclamo de Malvinas, que históricamente viene siendo en general apoyada, ¿no?, y refrendada por gran cantidad de los países árabes, o cuanto menos musulmanes, de repente está perdiendo un poco de ese respaldo que históricamente viene teniendo por obvias razones, ¿no? Esto que acabamos de decir, por ejemplo, entre otras barbaridades que viene haciendo Milei. Y bueno, mañana va a estar hablando Argentina, va a estar hablando Javier Milei, como representación de la Argentina. No tenemos idea de qué va a hablar y hay muchos rumores sobre qué barbaridades puede llegar a decir. Sin embargo, hoy estuvo en Wall Street, ¿no?, presentándose, lo invitaron, habló, dijo un par de estupideces. Ahora vamos a escuchar un cachito, pero lo más interesante fue el efecto que tuvo al momento de finalizar la sesión de la bolsa, de Wall Street. Escuchamos un cachito a Javier Milei. Al mismo tiempo vamos a liberar el cepo. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Básicamente ustedes tienen una inflación observada en el consumidor que es 4% y una inflación inducida por el programa, dado los controles de capitales, dado el crawling peg y la inflación internacional del 2,5%. Por lo tanto, esa inflación hoy está en el 1,5%. Cuando ese 1,5% haya desaparecido, se va a dar en una situación donde además las LEFIs hayan desaparecido y la base monetaria en el formato tradicional coincida con la base monetaria amplia. En ese momento habrá desaparecido el money overhang y podremos abrir sin ningún tipo de problemas el cepo, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica, porque se habrá eliminado del exceso de pesos dentro de la economía.
Bueno, obviamente esto es un brevísimo comentario donde Milei trató de explicar algunas cuestiones del plan económico. Y ahí estaban precisamente muchos los inversores, ¿no? Y demás financistas que suelen estar ahí, que están pendientes porque muchos de estos son compradores de acciones argentinas y también, de bonos argentinos, de empresas argentinas y algunas estatales y también en dólares. Inmediatamente que terminó la presentación de Javier Milei, hubo una baja de entre el 4 y el 5% del valor de las acciones de empresas argentinas, y las que están en dólares bajaron por lo menos el 1%, de manera que evidentemente, las perspectivas que sacaron estos empresarios, después de escuchar a Javier Milei dando estas explicaciones sobre el cepo, que digamos con lo que lo vienen presionando hace rato, evidentemente no vienen siendo muy creíbles. Y esta semana la Universidad de San Andrés presentó una encuesta preguntándole a la gente si confiaban en el plan que viene llevando adelante Javier Milei. 2/3 de los encuestados, son casi 4.000 personas que se encuestaron, 2/3 dijeron que no, que están totalmente en contra de cómo viene siendo el rumbo del gobierno. Y solamente en septiembre, en lo que vamos de septiembre, la caída de la imagen del presidente fue de el 15%. Esto es muchísimo. De manera que, como hablamos la semana pasada y otras veces, se están acabando los tiempos del gobierno. Viene siendo muy complicada la situación. Bueno, lo dejamos aquí, pero está bastante complicada la situación.